Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Benavides, soy directora del Instituto de Derecho Procesal, en el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. En esta ocasión los estoy invitando a participar en tercera jornada del ciclo de talleres de recursos del Instituto. Y tenemos acompañándonos hoy a la doctora Raquel Peñaranda, que es abogada, mediadora, profesora de Ciencias Jurídicas, secretaria de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones Nacional y Comercial de Salta, diplomada en Derecho del Trabajo y Relaciones Colectivas por la Austral, especialista en Derecho Penal, Derecho Procesal Civil, magíster en Derecho Económico Privado y en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fue asistente letrada de Asesoría Legal a la Municipalidad de Güemes, fue mediadora en el Centro de Mediación de los Abogados, es auxiliar del Ministerio ex auxiliar del Ministerio Público, con funciones de Secretaría Letrada de la Defensoría de Menores Incapaces. También fue secretaria letrada de la Defensoría de Menores Incapaces número 4 en el Ministerio Público. Ex mediadora del Centro de Mediación del Ministerio Público, secretaria de Cámara de Apelaciones de Trabajo también, docente en materia de legislación minera y laboral en la carrera técnica universitaria de perforaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Salta, de Tartagal, y docente en distintos cursos sobre el proceso laboral y el proceso judicial en la provincia. Así que más que preparada para darnos una clase sobre el recurso de inaplicabilidad de ley, constitucionalidad, las cosas que tenemos que tener en cuenta en las activaciones del día a día para que no se nos pase, poder tener estos institutos que por ahí no están en el día a día de la litigación un poquito más profundos. Le dejamos la palabra a la doctora y bienvenida al instituto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están conectados. Bueno, tampoco es que sé mucho, pero voy a intentar darle la visión que tengo desde donde estoy como secretaria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y darle algunos tips. Bueno, ahora sí, si me están escuchando bien, vamos a continuar. La verdad que espero que todos sean jóvenes abogados para no aburrirlos porque la clase está estructurada justamente para aquellos que están iniciando la carrera. Sobre todo por algunas consultas que me hicieron en la sala respecto a este recurso, es por la cual decidí, digamos, dar esta charla. Recursos presentados ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Lo primero que le estoy trayendo acá son las distintas instancias que podemos ver en una causa, en un proceso, porque es importante para los que no conocen las dos instancias mostrarles someramente, como pueden ver acá, la primera instancia con cada una de las etapas y la segunda instancia, que es la que vamos a ver nosotros, con las distintas etapas que también podemos encontrar. Pero no vamos a hablar de esto, es simplemente para que ustedes tengan en cuenta de qué estamos hablando y en qué etapa o qué instancia vamos a interponer los distintos recursos que se pueden presentar. Vieron anteriormente, era un proceso de conocimiento y les traje como otro ejemplo un proceso ejecutivo, parte de los procesos especiales. También acá vamos a ver una primera instancia que se desarrolla todo en juzgado de primera instancia y después podemos ver aquí abajo lo que es el Tribunal de Apelación y vamos a ver qué recursos podemos interponer también en estos casos. Muy bien. Estando ya en la instancia, en la segunda instancia, podemos ver acá los distintos recursos que pueden presentarse directamente ante la Cámara de Apelaciones. La queja, el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de inaplicabilidad de la ley. La queja no la vamos a ver ahora, simplemente lo traje a colación para que ustedes vean que estos tres recursos son los que se presentan directamente ante la Cámara de Apelaciones, distinguiéndolo del recurso de apelación que, como ustedes saben, se presentan en primera instancia.
más allá del trámite que puede ser realizado en primera o en segunda instancia. La queja acá también la traigo a colación, ¿por qué? Porque cuando hablemos del recurso de inconstitucionalidad, en caso de denegación, también podemos recurrir a este recurso. En realidad la doctrina dice no es un recurso técnicamente, sino habla de un recurso, de hecho, una vía que tiene el apelante a quien se le ha denegado el recurso para lograr que el Tribunal Superior controle si ha sido bien o mal denegado el recurso de apelación. Voy a comenzar por el recurso de inconstitucionalidad, que creo que es el más importante. El recurso de inaplicabilidad es lo que menos se usa, pero está bueno conocer cuál es el trámite y qué requisitos van a tener que tener en cuenta para plantearlo. Bueno, como ustedes pueden ver, acá traje un pantallazo general de lo que es el trámite del recurso de inconstitucionalidad. Por un lado, tenemos la interposición, el trámite, que es lo que vamos a hablar, y la resolución, con la cual el tribunal resuelve o declara inadmisible o admisible, y en ese caso, como ustedes pueden ver, sería a la Corte de Justicia de Salta. Muy bien, empezamos con la primera etapa, diría yo, la interposición. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a interponer el recurso de inconstitucionalidad? Primer punto, se debe presentar ante el tribunal que haya decidido el punto controvertido en última o en única instancia. ¿Qué significa esto? Que si ustedes están en primera instancia y el juez resuelve, no lo tienen que presentar ante el juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque él, primero, que no es el que resuelve el punto controvertido en última instancia. Puede pasar que esa resolución sea apelable, por lo tanto no va a ser la última instancia, pasamos a la segunda instancia. El segundo punto que tienen que tener en cuenta es el recurso debe interponerse dentro de los 5 días de notificada la sentencia. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá cuando hablo de ejercicio de la facultad? El plazo es de 5 días. Ustedes pueden interponer o presentar el recurso, pero tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes presentan el recurso, ya están ejerciendo la facultad. ¿Qué significa esto? Que ustedes después no pueden ampliar, porque ya con la presentación han agotado esa facultad y por lo tanto no puede ser modificada, no puede ser ampliada, aun cuando les quede plazo, digamos, para hacerlo. Puede ser que ustedes presenten el recurso al tercer día y después se dan cuenta, ay, no, quiero ampliarlo, quiero modificarlo. Ya no pueden, ya han ejercido esa facultad y se ha consumado con la presentación. Se ha visto muchos abogados que quieren ampliarla y bueno, por criterio de la sala, también de nuestra sala, es decirle no, ya lo que vamos a tener en cuenta es la primera presentación. Lo otro que también estamos viendo es que quizás por temor a que no haya ingresado al tribunal, a partir del expediente digital, que vemos que hacen varias presentaciones del mismo escrito. Y también, por decisión de la Cámara, estamos inhabilitándolo. Cuando observamos que son iguales, porque por ahí lo presentan al primer minuto, segundo minuto, tercer minuto, entonces necesitamos nosotros o los jueces para resolver que sea uno, no poder tener demasiadas presentaciones, por más que, qué sé yo, puede ser que modifique un artículo, modifique una palabra. Entonces, la idea es que tratemos de presentar uno solo. Se supone que el sistema de expediente digital les da a ustedes una constancia de que el escrito ha sido presentado. Lo que sí se tiene que fijar también es dónde lo presentan. Hemos tenido casos de que se presentan en otra sala, en otro juzgado, en otra sala sería más que nada nuestro caso, y la verdad yo no sé por qué el sistema lo permite, no debiera, pero en ese caso traten de ver a qué sala la están remitiendo, porque si no también va a ser extemporáneo. Es como en el expediente en soporte papel. Ustedes si van, se equivocan de sala y lo presentaban en otra sala, y después pretende que la sala lo remita, ya es extemporáneo. ¿Por qué? Porque el plazo se va a contar, o mejor dicho, sí, se cuenta desde que yo presenté el escrito en la sala, pero en la sala correcta, no en la sala de al lado ni de la siguiente. Eso también tienen que tener en cuenta.
Ahora, en cuanto a la forma, se debe interponer fundada. ¿Qué significa? Si comparamos con el recurso de apelación, recuerden ustedes que el recurso de apelación en materia civil solo la interponemos, decimos interpongo un recurso de apelación. En el caso del recurso de inconstitucionalidad, vamos a ver después por qué tiene que estar fundada, porque necesitamos cierta argumentación respecto de aspectos o presupuestos que exige la ley para tener fundado el recurso de inconstitucionalidad. Es decir, hay que desarrollar toda una argumentación que ya la vamos a ver. Legitimación. Generalmente, quien interpone el recurso de apelación es el que se ve agraviado, el que se ve perjudicado, y por lo general son las partes. Sin embargo, yo entiendo de que si la sentencia de Cámara de alguna manera, casi es imposible, pero puede pasar, afecte derechos de un tercero que no participó, yo creo que tendría legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, porque no hay otro recurso. No podría interponer recurso de apelación ante la Cámara. Entonces, lo único que le quedaría es el recurso de inconstitucionalidad. Pero eso es casi imposible que suceda. Pero bueno. Recordar, otro tema que nosotros vemos en los recursos de inconstitucionalidad. La parte viene con letrado patrocinante durante todo el proceso y de repente viene el abogado, pone Laurita X con el patrocinio letrado y no firma. Esa es una de las cosas que estamos viendo mucho. ¿Qué es lo que dijo la Corte? La Corte dijo que en caso de que el abogado se presente con representación, en ese caso nosotros como Cámara o como Sala o como juzgado estamos obligados a intimarlo para que presente el poder. No dice lo mismo respecto del letrado patrocinante. El letrado patrocinante yo no tengo que intimarlo a que firme o suscriba. En teoría es el abogado el que debe saber que él no puede presentarse sin la firma de la parte. ¿Qué es lo que pasa ahora con el expediente digital? Recuerden ustedes que el usuario es el abogado y es el que tendría la firma electrónica. Por lo tanto, el reglamento de expediente digital exige de que el escrito esté firmado en forma hológrafa por la parte y luego escaneada y subida. Lo que no tiene que estar escaneada es la firma. También nos ha pasado de que, y se está rechazando y se está declarando inexistente en los casos de que haya firma escaneada. Tiene que ser firma hológrafa de la parte. Otro tema que también hemos visto es el apoderado, el caso del Poder Especial. He tenido casos en que presenta el Poder Especial y cuando nosotros vamos a leer, resulta que era para otro juicio. Entonces, tuve un caso particular donde me parece que la escritura ya de hecho estaba mal porque transcribieron una reunión de socios y en la reunión de socios se acordó otorgar poder a X y X abogado. Pero al copiarse esa acta, no se separó, entonces se puso poder especial para los autos tanto y tiene las siguientes facultades. Y justamente no era para ese expediente. Así que tengan cuidado con eso porque también pueden perder, digamos, o hacer perder un derecho a la parte. El otro tema con patrocinio, letrado y apoderado que también vemos es, puede ser que el recurso de inconstitucionalidad lo presente el apoderado con el patrocinio letrado. En ese caso, vuelvo a reiterar, en el expediente digital nosotros tenemos un usuario que es el que lo presenta y es el que tiene la firma electrónica. Si el que lo presenta es el patrocinante, necesita que esté la firma del apoderado. Es decir, que va a tener que firmar en forma hológrafa, escanearlo y subirlo. ¿Qué es lo que pasa si no tiene la firma del apoderado? Es lo mismo que la parte. El patrocinante no puede presentarse solo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Carece de legitimación el letrado patrocinante y por lo tanto no podría peticionar ni interponer ningún recurso en nombre de la parte. Ahora, ¿qué pasa si el apoderado es el que sube el escrito con el patrocinio letrado de otro abogado? Si el apoderado es el que subió, él tiene la firma electrónica. Para que el patrocinio tenga valor, necesita también ser firmado por el abogado.
Entonces, ¿cuál sería el problema en este caso particular? Si el abogado no lo firmó en forma hológrafa, se escaneó y se subió, ¿qué es lo que pasa? No le hace perder un derecho a la parte, pero no va a tener derecho a regulación de honorarios. O sea, ahí está el tema. No le va a hacer perder un derecho, pero ahí ya decimos, bueno, no firmó el abogado. Ustedes saben que cuando era expediente en soporte papel, ¿qué es lo que hacíamos? Firmaba el apoderado y el letrado patrocinante. Al ser expediente digital, uno tiene la firma electrónica, pero el otro tiene que firmar. Bueno, el otro tema, el contenido, vamos a ver entonces la argumentación, el contenido del recurso de inconstitucionalidad. En doctrina se ha distinguido el ámbito de actuación del recurso de inconstitucionalidad en el ámbito normal de actuación y el ámbito excepcional de actuación del recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué es importante esto? Por los presupuestos. Vamos a ver que en el ámbito normal exigen más presupuesto que en el ámbito excepcional. Y eso es importante porque también depende de cuál de los dos usemos, puede ser rechazado o no el recurso de inconstitucionalidad. En el caso del ámbito de actuación normal, nos tenemos que remitir a los incisos 1, 2 y 3 del artículo 297. La enumeración la tienen ahí. Si ustedes agarran el código procesal, lo pueden leer. Y en el tema del ámbito de actuación excepcional, esto es creación pretoriana, es lo que se ha llamado la doctrina de las sentencias arbitrarias. Vamos a empezar con el ámbito normal de actuación. El primer requisito que tenemos que tener en cuenta es ver si se trata de una sentencia definitiva o asimilable a tal. Voy a enumerarlos ahora y después vamos a ver cada uno de estos presupuestos. La cuestión constitucional o federal, la introducción oportuna y adecuada del caso constitucional, mantener la cuestión federal alegada en todas las instancias y la intervención del Tribunal Superior de la jurisdicción o fuero de que se trate. En general, ahora estoy hablando de la Cámara de Apelaciones, ese sería el Tribunal Superior. Recuerdan ustedes que la última instancia sería la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque la Corte de Justicia de Salta no es una tercera instancia, no es un tribunal de revisión. Veamos ahora el primer presupuesto. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque en principio el recurso de inconstitucionalidad solo procede respecto de aquellas sentencias que ponen fin al litigio o impiden su prosecución. Esto está previsto o está definido en el artículo 280, que vamos a ver que está referido, el artículo 80 está en la parte del recurso de inaplicabilidad de la ley. Ahora bien, ¿cuál sería la sentencia definitiva? En un proceso ordinario, por ejemplo, un daños y perjuicios, después de llevado a cabo todo el procedimiento, si ustedes recuerdan el primer gráfico que les hice, teníamos demanda, prueba, alegato y sentencia. La sentencia definitiva sería esa, ¿sí? La que pone fin al juicio. La Corte también ha considerado en algunos casos, no en todos, sentencia definitiva cuando se ha declarado la caducidad de la instancia. Pero bueno, este es un requisito que vamos a tener que coordinar con los otros, porque todos son, es decir, no es que basta cumplir un requisito, todos los requisitos deben concurrir para que hagan admisible el recurso de inconstitucionalidad. Ahora, no solo la sentencia definitiva que acabo de referir puede ser objeto del recurso de inconstitucionalidad, también se ha extendido a aquellas que causen un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior. ¿Qué significa? Aquellas asimilables a una sentencia definitiva. La sentencia definitiva, ¿qué significa? Que yo no voy a poder debatir la misma cuestión en otro juicio o con posterioridad. Entonces, acá también lo vemos, puede que no sea una sentencia definitiva, sino una interlocutoria. Y si en esa interlocutoria de alguna forma me provoca un gravamen que yo no pueda después debatirlo en otra instancia, entonces puede ser objeto o puede ser asimilable a una sentencia definitiva. El caso que hemos tenido es el tema de costas en una interlocutoria o en un ejecutivo, por ejemplo,
en estos planes de ahorro de auto que ejecutan porque el consumidor no abonó el auto. General, o al revés, cuando las acciones del consumidor son iniciadas por el que compra el auto y en una interlocutoria pierde. El tema es a quién corresponden las costas. Aplicamos la ley de consumidor, el beneficio de la justicia gratuita, la gratuidad. Bueno, el tema de las costas está muy debatida sobre todo también en las interlocutorias. Entonces, esta puede ser asimilable a una sentencia que cause un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior. Ese es un ejemplo, digamos, que puede no ser sentencia definitiva y sin embargo estaría, y de hecho la Corte lo ha abierto. O sea que tenemos un caso en el segundo supuesto. ¿Qué otra cosa más? Bueno, de sentencia definitiva. Cuestión constitucional o federal. Antes de hablar de este tema, que es algo que me acabo de acordar, es importante que tengan en cuenta que en la interposición, no, todavía no hemos llegado entonces a ese tema. No, sigamos en los presupuestos y después cuando veamos la interposición voy a ver el tema de la aclaratoria. El segundo presupuesto que tenemos que tener en cuenta para ver si vamos a presentar recurso de inconstitucionalidad, si es viable el recurso de inconstitucionalidad, es si existe una cuestión constitucional o federal. Es decir, no está definida, siempre se ha hablado que se ha llegado a decir qué es la cuestión constitucional por exclusión, es decir, o digamos, un concepto negativo. Se tratan de aquellas cuestiones que no se refieran al orden común, al derecho u orden local, y por ello, como regla, quedan excluidas las cuestiones de hecho, prueba y derecho común o procesal. En una sentencia definitiva, si lo que me agravia a mí es la forma en que valoró el juez, salvo arbitrariedad, no entraría dentro del ámbito normal de actuación del recurso de inconstitucionalidad. Recuerden ustedes que hemos distinguido normal y excepcional. Estamos hablando del normal. En este normal no entraría la valoración de prueba, de hecho o de derecho común. Aquí les puse también que cuando ustedes vayan a interponer o a presentar el escrito, tienen que tener en cuenta que no basta decir, bueno, me han vulnerado el artículo, el derecho de propiedad, el derecho a trabajar, sino que ustedes tienen que lograr vincular ese derecho con el derecho que ustedes le están afectando en el caso concreto. Muchos creemos que basta decir, hago reserva del recurso o de la cuestión constitucional. La doctrina exige que nosotros mínimamente digamos, ya vamos a ver desde cuándo tenemos que hacer esa presentación o esa reserva de la cuestión constitucional. Mínimamente tratemos de nosotros decir, miren, que si ustedes no me conceden este derecho, me afectaría este otro. Introducción oportuna y adecuada. Esto tiene que ver desde cuándo tengo que hacer esa reserva. Adecuada se refiere a esto que le acabo de decir. La cuestión constitucional no basta decir hago reserva de la cuestión constitucional. Necesito que ustedes expliciten las garantías que se dicen conculcadas. Y esa explicitación, ¿desde cuándo la tengo que hacer? Como pueden ver, desde la primera oportunidad procesal posible y previsible que brinde el procedimiento. Ahí les puse un ejemplo. Desde que se traba la litis, ¿qué significa esto? Si yo interpongo la demanda, tengo que hacerla desde que interpongo la demanda. Si yo contesto la demanda, tengo que hacerla desde que contesto la demanda. Es decir, la primera oportunidad que ustedes tengan, la tienen que hacer, la reserva. Puede ser, y eso quedará a criterio del que juzgue, del juzgador, si hay alguna causa justificada que admita que yo lo haya hecho con posterioridad. ¿Sí? Bueno, que creo que no se da. Generalmente todos desde un primer momento sabemos qué garantía se nos estaría afectando si mi derecho no es aceptado, no es protegido. ¿Cuál es la finalidad de que yo
haga esta reserva desde la primera oportunidad posible. Ahí les puse es la necesidad de que los jueces de la causa, en este caso el juez de primera instancia, tenga la posibilidad de ponderar la cuestión, de merituarla y de merituar en su caso la relación existente entre la posible decisión controvertida y el derecho constitucional cuya afectación se denuncia. Por eso es importante de que si ustedes desde que interponen la demanda contestan, ven que se está vulnerando, que puede haber una cuestión constitucional, la planteen ahí y le permitan al juez de primera instancia poder analizar si realmente está o no está la cuestión constitucional. Mantener la cuestión federal alegada en todas las instancias. ¿Qué significa? Si la cuestión constitucional surgió en primera instancia, la tengo que mantener en segunda. Es decir, que si yo voy a interponer el recurso de apelación, también cuando hago el memorial tengo que hacer la reserva de la cuestión constitucional. Eso es mantenerlo. Si yo estoy contestando el traslado del memorial, tengo que plantear la cuestión constitucional ahí o mantenerla si es que ya hice la reserva en primera instancia. ¿Qué es la gravedad institucional? La gravedad institucional es más que nada una creación pretoriana. Que aquí les puse, puede admitirse el recurso de inconstitucionalidad pese a las deficiencias formales en la interposición de la cuestión federal o su mantenimiento, es decir, no la introduje en la primera oportunidad, no mantuve en todas las instancias durante el curso del proceso cuando se plantea la gravedad institucional. ¿Cuándo hay gravedad institucional? Cuando se ponen en duda o en juego intereses de la comunidad, no cuando es el interés individual de la parte. En ese caso no hay gravedad institucional. Tiene que haber un interés de la comunidad cuando se está poniendo en juego las instituciones básicas de la nación, es decir, tiene que ver con afectación a la comunidad en general y no al interés individual de la parte. Esto es posible entonces que me permita a mí suplir la deficiencia formal de no haber planteado en la primera oportunidad o manteniéndola, que no se va a dar en casi los casos particulares. El ámbito excepcional de actuación. Ese es bueno, hasta aquí hemos visto todos los presupuestos que deben reunir para poder plantear el recurso de inconstitucionalidad. Sería bueno que ustedes analicen en el caso concreto si se dan todos estos requisitos para que, no solo para ver si realmente va a ser procedente, sino también para evitarle a la parte tener que ir a una instancia más y, digamos, alargar un proceso, no solo como actor, sino como demandado. Yo creo que los abogados debemos tratar de lograr una justicia en tiempo oportuno. Y quizás haciendo bien la tarea, los abogados puedan ver y merituar si realmente es al vicio presentar el recurso de inconstitucionalidad. Veamos el otro ámbito excepcional de actuación. Necesitamos también sentencia definitiva o asimilable a tal. Ya dimos el concepto, así que nos quedamos con lo que ya dijimos. Y acá entra a jugar lo que hablamos de la doctrina de arbitrariedad. ¿Sí? Arbitrariedad de la sentencia del Tribunal Superior o de última instancia. ¿Esto qué significa? Que la arbitrariedad debe surgir de la sentencia dictada por la Cámara. Es allí, porque dice, es una arbitrariedad sobreviniente, porque ustedes no tenían posibilidad de saber que justamente la Cámara iba a incurrir en arbitrariedad. Por eso es que se crea la doctrina de arbitrariedad. Vamos a ver que los casos son muchos. Puede ser falta de fundamentación, falta de ponderación de prueba. Es decir, si ustedes van a los libros van a tener un listado enorme de casos de arbitrariedad. Por eso mismo, al haber, digamos, surgido la arbitrariedad con la sentencia de segunda instancia, no es necesaria la introducción temporánea, no es necesario tampoco mantenerla. La intervención del Tribunal Superior de la Jurisdicción no fue lo que se trate, sí, porque somos nosotros la última instancia. Bueno, acá les puse, sentencia arbitral es el fallo que no deriva razonablemente del derecho en vigor, con referencia concreta a la causa bajo examen, padece de grosera deficiencia de fundamentación o menoscaba la garantía de defensa en juicio o la regla del debido proceso.
La cuestión constitucional surge de la sentencia arbitraria, aunque lo allí decidido trate de temas de derecho no federal, local o común, asuntos procesales o de hecho y prueba, entre otros. Vale decir que lo que no podemos ir con el recurso de inconstitucionalidad previsto en el 297, en los distintos incisos del 297, podemos ir con la doctrina de arbitrariedad en tanto y en cuanto se den las causales previstas por la doctrina de arbitrariedad. Ojo, no es con cualquiera. Por eso la distinción entre ambos ámbitos. El trámite en la Cámara de Apelaciones. Bueno, antes de entrar al trámite de la Cámara de Apelaciones me quedaban dos cuestiones. La primera es la aclaratoria, que si dictada la sentencia de Cámara hay alguna duda, hay alguna oscuridad, alguna omisión y ustedes quieren plantear la aclaratoria suspende el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Eso lo ha dicho la Corte. Si bien la aclaratoria está prevista para el recurso de apelación, la Corte ha entendido que sí suspende el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El otro tema es, ¿qué pasa con las revocatorias in extremis? Muchos plantean la revocatoria in extremis. En este caso, la Corte de Justicia de Salta, ¿qué es lo que ha dicho? Que la interposición de recursos declarados inadmisibles no suspende el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Significa que si ustedes plantean la revocatoria in extremis sin el recurso de inconstitucionalidad, según el entendimiento de la Corte de Justicia, si después pretenden interponer el recurso de inconstitucionalidad luego de resuelta la revocatoria, sería extemporáneo. ¿Qué es lo que están haciendo los abogados? Plantean revocatoria in extremis con recurso de inconstitucionalidad. Esas dos cositas quería aclarar antes de pasar al trámite. El trámite en la Cámara de Apelación. Ya hemos hablado de todos los requisitos que deben reunir los recaudos procesales y de forma que lo tornen admisible y procedente. A ver, acá hay que distinguir los recaudos procesales y los de forma, pero ustedes van a ver que cuando interponemos recursos de inconstitucionalidad hay que argumentar, hay que fundamentar. Entonces, en la interposición del recurso tenemos que tener tanto los recaudos procesales como de fondo. Incluso cuando van al trámite de la Corte, muchas veces se dice que el memorial que podrían presentar en la Corte es facultativo. Es decir, que con la interposición del recurso de inconstitucionalidad en primera instancia sería suficiente para revisarlo. Por eso es importante el primer escrito que ustedes presentan. Lo pueden mejorar en realidad porque la Corte admite la presentación del memorial, pero es facultativo. Entonces, pero esto es importante ¿por qué? Porque la Cámara solo tiene el examen de admisibilidad formal. Nosotros no vamos a la cuestión de fondo, no vamos a la procedencia, solamente vemos, es como el recurso, si hacemos una comparación con el recurso de apelación, ¿qué es lo que hace el juez de primera instancia cuando ustedes interponen el recurso de apelación? Hace un primer examen de admisibilidad formal. ¿Sí? Legitimación, plazo para interponer, interés, agravio, si la resolución es apelable, sea por el monto o sea por alguna otra cuestión. Entonces, ¿por qué es importante que digan esto? Porque se han planteado casos, por ejemplo, de que la concesión, han planteado los abogados, dice, bueno, han concedido el recurso de constitucionalidad. Recurso al juez porque ha prejuzgado. Por haber admitido el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, no, es un primer examen de admisibilidad, que es lo que también hace el juez de primera instancia. Y nosotros no vamos a rechazar o no el recurso. Nosotros decimos declaro admisible. Tiene visos de que se han reunido todos los presupuestos, ya sea del ámbito normal o del ámbito excepcional. En realidad, los recursos de inconstitucionalidad, vamos a ver que generalmente no se los concede. ¿Por qué? Porque siempre va a la valoración de la prueba, a la interpretación y aplicación del derecho. Entonces, en general, no se los concede, salvo cuestiones novedosas que uno puede decir, bueno, hay distintas interpretaciones que decida la Corte en definitiva. Bueno,
Algo que me han preguntado en la sala y que también, como le contaba a uno de los chicos acá, es, van y me dicen, doctora, no me corrió traslado. Yo digo, ¿traslado de qué? Si ya han dictado sentencia. Obviamente me asusté porque digo, nos olvidamos de correr traslado alguna de las partes. Vamos y vemos, no, era el recurso de inconstitucionalidad. Tal como lo prevé el artículo 299, la presentación del recurso de inconstitucionalidad se resuelve sin sustanciación, es decir, no hace falta correr traslado a ninguna de las partes. Entonces, presentado el recurso ante el tribunal, se llama autos para resolver, ya que no es necesario, y ahí el tribunal hace un examen solo de admisibilidad formal. Lo concede o lo deniega. Si lo concede, ya se eleva a la corte, una vez notificada a todas las partes, se eleva a la corte. ¿Qué pasa si lo deniega? Es lo que hablamos al principio. Yo hablé de 3 recursos que podíamos interponer ante la Cámara de Apelación. Es la queja. Bueno, la queja, ¿qué es lo que tenemos ahora? El tema con la queja, ahí está. El tema con la queja es esto. La ley, ha salido hace poquito la ley 8.498 que ha modificado el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Si ustedes desean interponer la queja, lo que van a tener que hacer previamente es un depósito. La ley prevé 12 IUS y hoy pregunté cuánto estaba el IUS y si no me equivoco está 47.000. Si no me equivoco, está 47.000, que se iba más o menos a 500.000 pesos el depósito. Sí, 560. 560, o sea, hoy al mes de octubre, lo que significa que si aumenta el IUS va a aumentar el depósito. Esta ley prevé que si no se paga o se hace de manera insuficiente, hay que intimarle a la parte para que lo haga en el plazo de 2 días bajo apercibimiento de tenerlo por desistir. Ahora bien, si la queja se concede, se devuelve el depósito, pero si se rechaza, se pierde. O sea que le va a costar a usted interponer el recurso de inconstitucionalidad. Perdón, la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad. El trámite está previsto en el 274. En este caso, la misma ley establece algunas excepciones. Dice que el depósito no debe pagarse en los casos previstos, en los mismos casos en que en los que no es necesario pagar la tasa de justicia. Uno de ellos sería el beneficio de justicia gratuita, el otro debe ser en los casos de el trabajador en relación de dependencia. Entonces nos debemos fijar en qué casos está eximido de pagar la tasa de justicia, entonces no necesitaríamos hacer el depósito previo. Me han planteado algunas personas, dicen, bueno, entonces el tribunal tendría que ser más flexible en la concesión del recurso, porque si nosotros le concedemos, usted no tiene que pagar nada. Pero bueno, si ustedes tuvieron en cuenta los requisitos que tenemos que tener nosotros para poder declararlo admisible, es como que sigue siendo, salvo que haya una buena argumentación, yo creo que va a seguir siendo lo mismo. Va a ser, es decir, la regla es el rechazo, salvo que encontremos mérito para admitir el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, acá les traje el trámite ante la Corte de Justicia. En realidad es simplemente a título, porque, a ver, una vez que se presenta, nosotros elevamos el expediente y en general van a ser notificados, pero está bueno que lo tengan en cuenta. Es decir, nosotros elevamos el expediente al tribunal, a la Corte de Justicia, la Corte de Justicia lo recibe, dicta la providencia de auto, que es en realidad la radicación y se hace conocer la integración. Notificado eso y consentido, ¿por qué? Porque supongo que si alguien quiere recusar con o sin causa, pueden hacerlo. Que en el caso, no, es el recurso de inconstitucionalidad que no se puede recusar con o sin causa. Bueno, después de conocida la integración, se dicta la providencia por la cual se pone a disposición de las partes para que presente la memoria del recurso interpuesto o
o del recurso interpuesto por la contraria. ¿Qué significa esto? Como yo le había dicho, esto es facultativo. Si la parte que interpuso el recurso quiere ampliar en jurisprudencia, en doctrina, lo puede hacer en esta memoria. Y la que no interpuso el recurso puede contestar, en realidad no es que contesta, sino que en realidad, teniendo en cuenta la primera presentación, la interposición del recurso de inconstitucionalidad, puede hacer una memoria respecto de ese recurso. No es que después de la memoria se le corre traslado, se le hace conocer a las partes de que pueden presentar, tanto el que interpuso como el que no interpuso. No tiene ningún efecto si no lo presenta. Es decir, si no presenta la memoria, el que interpuso el recurso no lo pierde. ¿Por qué? Porque la Corte, ¿qué es lo que va a ver? El recurso que ustedes han interpuesto, que se supone que ahí está fundado. Por eso es la buena argumentación que deberían tenerlo cuando presenten el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, creo que hasta ahí estamos con la concesión. No sé si seguimos con el recurso de inconstitucionalidad o hay alguna, con el recurso de inaplicabilidad de la ley o hay alguna pregunta. Doctora, sí, para que le comentemos a la gente del recurso de queja por recurso de inconstitucional denegada, la Corte, más allá del pago, ¿qué tasa tiene de rechazo de aceptación? ¿Más rechazo de aceptación? ¿La queja? Sí, de la queja. Y es que depende, en realidad, a ver, sin tener en cuenta el depósito. El depósito, sí, Es decir, yo lo que he visto de esta nueva integración es que son mucho más flexibles, son mucho más amplios. Hay cuestiones que yo, si las veo desde la Corte Suprema, no hubieran entrado porque son cuestiones de derecho común, regulación de honorarios. Yo creo que está entrando a muchos casos. O sea, pero generalmente sí, se van, porque los tribunales, la segunda instancia, yo creo que casi la mayoría son denegados porque no concurren los presupuestos para el recurso de inconstitucionalidad, ya sea del ámbito normal o excepcional. Pero la Corte, yo al menos he visto que ha abierto varias cosas. Uno de los que ha abierto, por ejemplo, es esto de cuando el abogado dice, interpongo recurso de inconstitucionalidad en representación de la parte. Y resulta que cuando va al memorial de agravios, él interpuso por sus propios derechos. Si nosotros lo analizáramos tal cual lo interpuso, carece de interés la parte. O sea, la parte no va a querer que le suban los honorarios. Pero, bueno, ese era el criterio, pues se supone que todos somos, digamos, sabemos el derecho y como abogados deberíamos tratar de hacer las presentaciones de forma correcta. ¿Qué pasó en uno? Tanto así que la Corte lo revocó, ¿no? Lo revocó y dijo, no, hay que intimar. Por eso es cuando alguien invoca con representación, intimamos a que se presente y ojo, presente el poder vigente a la fecha que interpuso, el recurso. Porque no vaya a ser que yo le diga, no, presente poder y me trae un poder de fecha reciente. Ojo con eso también, porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es especificar bien clarito. Te pido el poder vigente a esa fecha. Porque si no tuviste poder, no tenías legitimación para invocar un derecho de un tercero. Bueno, en este caso lo abrió la Corte. Entonces uno dice, bueno, es una cuestión de derecho común. ¿Por qué lo abrió en realidad? Porque dice que habría un exceso ritual manifiesto. Pero ojo, ¿no? Nosotros haciendo caso a lo que nos dijo la Corte de Justicia, después vino la abogada, ¿cómo fue el caso? En este caso creo que la abogada dijo, me presento por mi propio derecho. No, por lo general ponen doctora X por la parte, o no dice nada. Y después en la fundamentación refiere a agravios de la parte. En ese caso nosotros dijimos, bueno, se equivocó, si bien interpuso el recurso por sus propios derechos, después del memorial de agravio, vemos que sale que se refiere a la parte. Entonces después le rechazamos y ponemos las cosas a la parte. Ella dice, no, yo no vine por la parte, yo vine por mis propios derechos. ¿Por qué interpretaron ese término? O sea,
La Corte dice es un exceso ritual, pero después, ¿cómo hacemos con eso? Y textual, ¿no? Viene una abogada a decirme... Un tema entre formal y de relación. Es que se supone que nosotros tenemos como abogados, o sea, yo a la parte no le puedo pedir, no le puedo exigir eso. De hecho, si vamos al derecho administrativo, se puede presentar y rige el principio del formalismo. Pero nosotros somos, se supone que somos abogados. Entonces debemos distinguir entre cuando nos presentamos por derecho propio, cuando nos presentamos por la parte, cuando nos presentamos como letrados, cuando estamos como apoderados, sobre todo para no hacer perder el derecho. De la paz. Son los vicios del copia y pega. Sí, son los vicios de copia y pega. Y por ahí, por la parte, dice, y cuando hay muchas partes, o sea, creo que tanto desde mi lado, que es como funcionaria del Poder Judicial, como de ustedes, deberíamos tratar de colaborar para hacer más rápido esto también, porque nosotros tenemos cantidad de expedientes, me imagino, lo de primera instancia, entonces, para que nos equivoquemos menos todos, tratemos de ver eso, de ser más prolijo en eso para evitar estas cuestiones, porque si no, intimamos ya y perdemos tiempo. Sobre todo si queremos tratar de dictar resolución en un tiempo razonable. No sé si hay otra pregunta o seguimos con el recurso de inaplicabilidad. Yo la verdad que no sé si hay... No pueden ratificar. Muchas veces me pasa que te presentan las ratificaciones a ustedes. Eso es verdad. Tengo el ratifico y claro, a ver, cuando se presenta, cuando dice el abogado, me presento por Marta, con el patrocinio letrado y manda por expediente digital, hablamos, el abogado es su usuario. El único que tiene firma electrónica es el abogado. Nosotros por lo general no intimamos en eso, porque según la Corte solo podemos intimar cuando vos invocás poder, porque se supone que vos tenés un poder anterior. Pero en estos casos no. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Me pasó en realidad que el abogado venía como letrado patrocinante y de repente interpone el recurso como apoderado. Bueno, intimemos porque capaz que tiene poder en esa época. Intimamos y dice, no, vengo Marta a ratificar lo actuado por mi letrado patrocinante. A ver, el abogado tiene una forma de actuar cuando no tiene la firma, que es el artículo 48 invocando personería de urgencia. Entonces, si yo invoqué personería de urgencia, entonces ahí donde la parte sí tiene la posibilidad dentro del plazo previsto por la ley. Entonces, no puede ratificar. ¿Por qué? No sé. El Código Civil prevé una ratificación de mandato insuficiente, dice, ¿no? Pero creo que analizándolo con los jueces es solamente aplicable para, no para el procedimiento. Para mí es cuando realizar un negocio. No me acuerdo en este momento el artículo, pero prevé la ratificación de poder insuficiente. Y tampoco podría ser ratificado, ¿por qué? Porque está bien, en este momento donde el abogado se presentó como letrado no tenía la firma de la parte. Por lo tanto, no puede el abogado atribuirle ese escrito a la parte. Acuérdense que de acuerdo al Código Civil, el instrumento privado necesita la firma de la parte para imputarle a la persona. Y si el abogado, conforme las reglas del procedimiento, no tenía legitimación, digamos, ese escrito sería inexistente. Y la presentación posterior está bien, está con firma, pero la presentó 10 días después, un mes después, ya en la Cámara, o sea, está extemporáneo el plazo. Y acuérdense que los plazos para fundar el memorial o para interponer son perentorios. Entonces, ni siquiera necesitamos que la contraria me diga que se lo declare rebelde o se lo tenga por decaído el derecho dejado de usar. Sí, hay muchas cositas que digamos, tenemos que tener en cuenta para ser un mejor abogado, para ayudar, digamos, a que tengamos una justicia rápida. Bien. Bueno, pasamos al recurso de inaplicabilidad de la ley, que en realidad es un trámite bastante sencillo. Vamos a ver que no se usa mucho. Yo creo que fallos plenarios solamente hay 11. Entonces,
tanto de la parte, digamos, en un juicio que no lo pide, no pide la constitución de un plenario, como de la sala, que tampoco lo piden. O sea que, a título ejemplificativo o meramente doctrinario, la normativa, ¿a dónde vamos a recurrir para ver cómo se tramita el recurso de inaplicabilidad de la ley? Tenemos el Código Procesal en los artículos 279 a 296 y la Ley Orgánica de la Justicia en lo Civil y Comercial, artículos 8 al 10. ¿Cuál es la finalidad del recurso de inaplicabilidad de la ley? La finalidad es mantener la uniformidad de la jurisprudencia en las distintas salas de una misma Cámara, evitando fallos contradictorios. Ojo que hablamos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Salta. Hay otras cámaras de apelaciones nacionales. Esta normativa es para la provincia de Salta. Y no es para cuestionar sentencias que se reputen arbitrarias, que para eso tenemos el recurso de inconstitucionalidad, o el acierto o desacierto de la decisión. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Porque muchas veces uno pide el recurso de inaplicabilidad de la ley porque es arbitraria. Bueno, acá les traje alguna jurisprudencia. No sé si la finalidad sí. ¿En qué casos no procede el recurso de inaplicabilidad? Revisión, valoraciones, conclusiones de hechos contenidas en la sentencia, cuestiones de hecho, lo relativo a la valoración de la prueba, porque el recurso de inaplicabilidad tampoco constituye una tercera instancia, es decir, no es un tribunal de revisión. Es simplemente ¿para qué? Para uniformar la jurisprudencia de las distintas salas de la Cámara de Apelaciones y evitar que una sala diga A y otra sala diga B. Bueno, la interposición dentro de los 5 días de notificada la sentencia definitiva dictada por la sala. Ya vamos a ver que el procedimiento establecido en el Código Procesal difiere un poco de la ley que también mencionamos al principio. Por eso recuerden, este es 5 días de notificada la sentencia. Se debe presentar por escrito y fundado ante la misma sala que dictó el fallo recurrido. ¿Por qué fundado? Ya vamos a ver cuáles son los requisitos que deben reunir para ver la admisibilidad, no solo formal, sino de procedencia o de forma. Este tribunal nos remite a la Cámara, es decir, nosotros como Cámara recibimos el recurso de inaplicabilidad de la ley y lo elevamos directamente a la Cámara en pleno, quien es la que va a analizar los requisitos de admisibilidad formal. Es decir, que en este caso nosotros como Cámara no hacemos ningún examen. Recibimos el pedido y lo elevamos, junto con el expediente. Admisibilidad. Primer presupuesto, recursos contra sentencia definitiva. Este es el artículo 280 que habíamos hablado cuando hablamos del recurso de inconstitucionalidad. Fíjense ustedes que dice solo contra sentencia definitiva, no habla de sentencias o resoluciones asimilables a sentencia definitiva. Es decir, que solo procede contra sentencias definitivas, no hay. Tampoco he visto jurisprudencia que admita contra resoluciones interlocutorias que puedan llegar a causar un gravamen irreparable. ¿Qué es necesario lo segundo? Que la sentencia contradiga la doctrina establecida por alguna de las salas de los tribunales de apelación. Vean bien que estoy hablando de la doctrina de alguna de las salas. No estoy diciendo de mi sala donde yo tengo el expediente. Tiene que ser de alguna de las otras salas. Pero además, esa doctrina debe haber sido dictada dentro de los 10 años anteriores a la fecha del fallo recurrido. Ya van viendo todos los requisitos que tenemos que tener en cuenta para plantear. Y el precedente debe ser invocado con anterioridad al dictado de la sentencia. ¿Qué significa? Que ustedes lo tienen que hacer alusión en el memorial de agravio. Entonces, estos son requisitos de admisibilidad para mí formal y de fondo. Ya vamos a ver cuál es el trámite. Introducción oportuna, que es lo que habíamos visto, presente de ser invocado con anterioridad al dictado de la sentencia. Les traje, este es un fallo de la Cámara en pleno también. Debe ser invocado con anterioridad al pronunciamiento recurrido.
El incumplimiento de este requisito torna por sí inadmisible el recurso de inaplicabilidad de la ley. La invocación previa del precedente ha sido considerada un requisito sine qua non para que la parte esté legitimada a los fines del recurso de inaplicabilidad de la ley. Es decir, que si yo veo que no me lo cito, listo, es inadmisible, no paso a analizar el resto de los presupuestos de ley. Este es un fallo de un tribunal en pleno. Invocación previa a este es otro fallo, pero este es un fallo que les traje de acá de la Corte del Tribunal de Salta. Su cumplimiento tiene por objeto permitir, y acá vemos cuál es el sentido de que yo lo invoque en el memorial de agravio. La oportunidad que el tribunal o la sala pueda cotejar su interpretación jurídica del caso con la doctrina establecida en el precedente, alertándola acerca de la posible contradicción jurisprudencial a producirse en la hipótesis de apartarse de los términos de dicha doctrina. Esta carga procesal se complementa con la obligación de mencionar el inscrito en el que el recurrente invocó el presente jurisprudencial. Puede ser que no lo invoque en el memorial, pero lo haya invocado en la demanda, en la contestación. Yo le tengo que poner a disposición del tribunal, identificar dónde hice mención si no lo hice en el memorial. ¿Qué más? De manera tal que la Cámara pueda abrir juicio inmediato acerca de la oportunidad en que aquel fue invocado. No puede eximirse en ningún caso del cumplimiento del requisito de la invocación de un precedente exigido por el artículo 279, porque sin antecedentes no puede hablarse de fallos contradictorios. Y sin fallos contradictorios no hay jurisprudencia para uniformar, que es la finalidad del recurso de inaplicabilidad. ¿Ves que cada uno de los presupuestos tiene una finalidad? No es simplemente una exigencia formal. ¿Cuáles son las cuestiones excluidas? Es decir, que si ustedes saben que están en alguna de estas tres, no lo presenten. Es decir, no solo porque van a hacer que el expediente se vaya al tribunal en pleno hasta que se reúne, o sea, van a perder tiempo. Cuando puede seguirse otro juicio sobre el mismo objeto, juicio ejecutivo, acuérdense que yo puedo seguir el juicio ordinario. Regulaciones de honorarios, sanciones disciplinarias. Esos tres están previstos en el Código Procesal. Bueno, este es el ejemplo que yo les decía del juicio ejecutivo, que este también es de la Cámara de Apelaciones en Pleno de Salta, donde dice, ha dicho que no es sentencia definitiva como regla emitida en el curso del proceso ejecutivo debido a la posibilidad que cabe a las partes de plantear nuevamente la cuestión a través del juicio ordinario. No revirtiendo la calidad de sentencia, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Y este es otro fallo, pero este es del contencioso administrativo, en los honorarios, que es el ejemplo que les había, digamos, los casos excluidos. Este es otro, pero refiriéndonos a los honorarios, que no son impugnados por recursiones los pronunciantes tienen materia de honorarios, tanto en lo referente a su monto como a las pautas seguidas para la regulación, toda vez que el precepto no formula distinciones. En este caso dijo, no, yo no estoy impugnando la regulación en sí, sino las pautas, me parece, las pautas seguidas para la regulación. Pero igualmente, es lo mismo, digamos. Bien, en el trámite, ya una vez que tengamos presentado el recurso de inaplicabilidad, tenemos que tener en cuenta que si ustedes pretenden ofrecimiento de prueba, no está permitido por la ley, por el Código Procesal, no hay incorporación de prueba, ni de prueba documental. Expresamente dice el Código, no se incorporará prueba documental. No se puede denunciar hechos nuevos, ni recusar con o sin causa. Trámite en la Cámara en pleno, es decir, yo Cámara, Sala 2, recibo el recurso inaplicable de la ley, lo remito directamente al Tribunal en Pleno. El Tribunal en Pleno hace dos exámenes, uno de admisibilidad formal y otro de procedencia o fundabilidad. Admisibilidad formal. Analiza si concurren los extremos formales del remedio. Ya dijimos, sentencia definitiva, todos los presupuestos que hemos visto. En el caso de que lo conceda, resuelve con efecto suspensivo. En el caso que lo declare inadmisible, directamente devuelve el expediente. Concedido el recurso, analiza y resuelve sin sustanciación y por mayoría absoluta si existe contradicción. Entonces, se concede el recurso con efecto suspensivo y esto hace que se notifique a todas las salas que tengan
o estén, digamos, pendientes de resolver la misma cuestión de derecho, que deben suspender el pronunciamiento. ¿Sí? Salvo, dice, que exista doctrina, es decir, que si varias salas tienen la misma doctrina, ya entonces, ¿qué hace el Tribunal Pleno? Toma esa doctrina y la aplica esa. ¿Pues? La sala en cuyo caso no se suspende y se dicta la sentencia conforme a esa doctrina, que la mayoría es obvio, que si nosotros nos vamos a reunir, todos ya tienen la misma doctrina, no tiene sentido volver a reunirse para decir lo mismo. Bueno, entonces ya hemos conseguido el recurso, el tribunal en pleno decidió que hay contradicción, necesita esa mayoría absoluta, la mitad más uno, y ahí se dicta la providencia de auto para que las partes presenten un memorial dentro de los 5 días de notificada por cédula. Acá les traje un fallo también de la Cámara en pleno, que habla de cuándo hay contradicción, para que ustedes también lo analicen en el recurso de inconstitucionalidad. Para que proceda debe darse entre por eso le dije, tengan en cuenta que hablamos de doctrina de distintas salas, porque acá dice, ¿ves? Debe darse entre fallos pronunciados por salas integrantes de una misma Cámara, siendo, por lo tanto, irrelevante el efecto de la invocación de un precedente de la misma sala. O sea, yo no puedo decir que hay contradicción con el precedente anterior de mi misma sala 2. Porque eso no es contradicción, sino, como dice acá, es una hipótesis de cambio o variación de criterio insusceptible de revisión mediante recurso intentado, mediante recurso de inaplicabilidad. Entonces, contradicción, doctrina de distintas salas, no de la misma sala. Creo que acá es otra jurisprudencia. Esta jurisprudencia tiene que ver con que, si bien es doctrina de distintas salas, no es el mismo presupuesto de hecho. Ello impide, si son distintas las circunstancias valoradas en uno u otro fallo, ello impide que pueda configurarse la contradicción que autoriza el recurso de inaplicabilidad de la ley. En este sentido, se ha resuelto que no hay contradicción si las circunstancias de hecho tenidas en cuenta en las sentencias recurridas son diferentes en los distintos precedentes. O sea, ¿ven por qué hay que tener en cuenta cada palabrita, cada presupuesto para poder saber si vamos a o no presentar el recurso de inaplicabilidad de la ley? Por ahí está bueno que si se presenta una cuestión que es necesario uniformar entre todas las salas, los abogados la presenten. La Cámara en sí no va a convocar a plenario, pero el abogado puede ser pionero en esto, puede ser pionero en la cuestión. Ya les voy a contar de un caso que hay. Doctora, Sí. perdón, en el caso de que yo interpongo entonces recursos, lo tengo que interponer antes o en el memorial, suponiendo que se trate de inaplicabilidad. Yo menciono el antecedente que yo traigo a colación y digo es de la sala, por ejemplo, 2. Y luego le hago un memorial en primera instancia, se le da el trámite, de ahí se eleva a la sala que resulta sorteada y es la 2. Sí, ese ahí no funciona porque puede considerarse cambio de criterio de la sala. No me sirve el precedente, digamos, tiene que ser de doble sala donde justo no resulta sorteada. ¿Así sería? Y sí, tiene que ser, no tiene que ser de la misma sala. Es que buscamos algo de cada sala. Pero claro, porque la contradicción es sobre, porque vos podés decir, la sala 2 dice tal cosa, o sea, la contradicción, la sala otra dice otra cosa, la sala, es decir, en realidad, a ver qué pasaría. Yo creo que vos decís, bueno, si coincide tu criterio con la sala 2, no vas a tener problema. La cosa es cuando... Ahora, si vos decís, yo entiendo que si vos vas a la sala 2, pero el criterio que vos estás sustentando es de la sala 5, me parece que ahí vos podés marcar, ojo, que la sala dijo esto. Si vos dictas contrario a mi derecho, ahí va a estar la contradicción. O sea que vos podrías... Claro, pero si por ventura va a la sala justo que dictó el precedente y la sala medita algo contrario a ese precedente, puede considerarse cambio de criterio y entonces no cabe el recurso de no se ve nunca, creo. No de arbitrariedad, Sí. no de... Claro, exacto. Sería cambio de criterio. Claro. Porque Entonces le daría pie a la inconstitucionalidad, no a la inaplicabilidad. ¿Cómo justifica el primario? Claro, no va a ir nunca porque es uno de los requisitos que estoy soslayando. Sí, salvo que haya un fallo plenario, que vos puedas aplicarlo también. Ya vamos a ver que también que la ley que mencioné al principio trae otro procedimiento, que también lo vamos a ver después. Pero sí, es verdad. O sea, hay que analizar caso por caso. Ver el caso, ver un presupuesto. Y tal, sería una cosa
que tenga el criterio que yo quiero. Y sí, Y no sí, lo sí. búsqueda de base de datos. Claro. Bueno, pero es que sí, sí, la verdad que sí. En general, creo que el buscador les permite, ¿no? Encontrar los fallos. Pero bueno, No hay donde se publique solo en la página de la Corte. Pero no lo mandamos a... Bueno, lo que nosotros creemos pasar el resonante. Exacto. Usuario y contraseña, No, y cuando mandamos nosotros del tribunal, viste los fallos que consideramos que deben ser publicados. Eso es capaz que publican, pero no todo. Porque por ahí lo antes publican 3 o 4. Lo que está, viste, nos piden los fallos para publicar y por ahí tratamos, pero en realidad hay tanta variedad de casos que por ahí, por ejemplo, el interés no se considera que sea objeto de un plenario. Las distintas tasas de interés. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice la Corte? Cada juez puede merituarse en el caso concreto cuál es el interés que resulte razonable. Entonces, no puede ser objeto de plenario. Eso ya lo dijo la Corte. Bueno, trámite, continuación. Bueno, ya se supone que se elevó, ya concedió el recurso con efecto suspensivo, ya el tribunal dijo hay contradicción, entonces ahora ya entramos justamente al análisis de la procedencia. Es decir, si vamos a dictar una nueva doctrina o vamos a fijar una doctrina que no existe. Primero se fijan las cuestiones a resolver. Esto que ven acá es el trámite interno, simplemente a título ilustrativo de ustedes, porque ustedes ya en ese tramo ya no intervienen. Ya intervienen hasta la presentación de la memoria. Después es un trámite interno. Ahí se fijan las cuestiones a resolver. Se determina el orden de votación por sorteo, comenzando por los jueces que suscribieron la sentencia definitiva. La decisión es adoptada por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que integran el tribunal. Y, bueno, fallo plenario, si deja sin efecto el fallo recurrido, se remite los autos a otra sala para que esa sala dicte conforme a la doctrina sentada. Doctrina legal aplicable. ¿Cuál es la finalidad, el beneficio del fallo plenario? Es obligatoria para todos los tribunales inferiores. Yo acá, si quieren, después se lo mando, pero es para no leer los 11 fallos, los 11 plenarios, digamos, que existen. No sé si después están publicados. bueno, entonces lo puede leer cada uno. O sea, no es necesario aburrirlos con la lectura de eso. Y en este caso, en este trámite, solo se modifica por otro fallo plenario. La doctrina legal aplicable. Ahora vamos a pasar, este es el último artículo que trata el Código Procesal Civil y Comercial. Dice, a pedido de una de las salas se puede convocar a plenaria para unificar jurisprudencia y evitar, ahí me equivoqué, evitar sentencias contradictorias. La convocatoria requiere la mayoría absoluta de los jueces del Tribunal de Apelación. Este es otro caso, es decir, la parte no dice nada, pero los jueces dicen, no puede ser que cada uno diga, según la sala que te toque, la resolución es diferente. Entonces, a pedido de una sala, es decir, que los 3 jueces deben estar de acuerdo, los 3 jueces que integran cada sala deben estar de acuerdo para pedir la convocatoria. Pero además después, la mayoría absoluta. Ahora sí pasamos a la Ley Orgánica de Justicia en lo Civil y Comercial. Tenemos plenario, se convoca. Se puede convocar a petición de una de las salas, que es parecido a la anterior, o de alguna de las partes del juicio en el que no se dictó sentencia. Por eso les decía, tengan en cuenta que en el otro dijimos, dentro de los 5 días de dictada la sentencia. Se debe identificar las resoluciones contradictorias de la sala. Este es el procedimiento que prevé. Yo no lo he visto que se lo aplique. Esto está en la ley y está vigente. La decisión del plenario se adoptará por mayoría de votos de sus miembros. El fallo plenario solo puede ser modificado por otro plenario a requerimiento de una de las salas. Es decir, que no lo puede volver a pedir la parte. El recurso, y esto es lo último, creo, la parte puede recurrir, lo prevé así, la ley orgánica lo prevé y lo plantea como recurso. Y dice, la parte puede recurrir dentro de los 5 días ante el presidente de la Cámara en pleno, pidiendo la constitución del tribunal plenario cuando la sala se aparta del fallo plenario para que se declare si corresponde o no en el caso de la aplicación de la jurisprudencia plenaria. ¿Qué puede pasar? Que la fallo diga, no, lo aplico porque no corresponde. Y ustedes les sirva alguno de los fallos plenarios. Creo que ese es el supuesto
que prevé la ley para que ustedes puedan pedir que se revise. Como les digo, no lo he visto, yo no he visto en la jurisprudencia de la Cámara en Pleno que se use esto es viejísimo, si ustedes ven la ley es viejísima. Pero bueno, está previsto. ¿Cómo se llama? Procedimiento plenario versus una aplicabilidad de ley. ¿Cómo se lo Lo planteo como recurso, pero yo creería que se debería hacer recurso de inaplicabilidad de la ley. No tiene un nombre, digamos, específico, pero podría poner, no se aplicó la doctrina plenaria. Este no lo vino. No, yo tampoco, no se usa, me parece que ya ha quedado en desuetudo. Muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Dice, una pregunta, si el abogado parado apela y espera la firma, ¿cuál es el criterio? La firma escañada es la que... Sí. Es La firma pegada no. Claro, la firma escañada, digamos, no funciona, no tiene eficacia. Tiene que ser firme. Acuérdense que el reglamento del expediente digital exige sí o sí firma hológrafa. Y la firma hológrafa no es escañada. ¿Por qué? Porque en realidad la tiene que firmar la parte. Recuerden que si vamos al Código Civil dice el instrumento privado vale con la firma de la parte. No dice escañada. Entonces, lo que escaneamos es la hoja. La hoja con la firma hológrafa. Perfecto. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Bueno, espero que le haya servido. Yo creo que sí, vamos profundizando en estas cuestiones. De hecho, los plenarios fue uno de los primeros trabajos del instituto, hacer una compilación de los plenarios y publicar en el Colegio de Abogados y que queden en las páginas de fácil disposición por la importancia. Y ahí está lo que yo me olvidé de decirle. El fallo plenario de Urán es el de que resulta inapelable la resolución que rechaza la quiebra pedida por el acreedor. Bueno, en ese caso hemos tenido, traigo a colación porque si bien ya no está en nuestra sala, está en otra sala porque la Corte revocó la sentencia, les cuento que los jueces aplicaron la doctrina plenaria y dijeron es inapelable. Y rechazaron, no sé si era una queja, ¿no? Rechazaron la queja. El juez de primera instancia dijo, declara inadmisible el recurso de apelación por la doctrina plenaria, porque es inapelable esa resolución. El tribunal de apelación dijo, sí, se aplica la doctrina, porque es obligatoria para toda la sala, y hubo un voto en disidencia. El voto en disidencia del doctor Lavaque, que consideró que debería, es decir, la única forma de no aplicar la doctrina plenaria es planteando la inconstitucionalidad. Eso en este voto es lo que se dijo, que planteó, y en este caso el doctor Lavaque planteó la inconstitucionalidad de oficio. Y entonces, ¿por qué? Porque en realidad él lo que consideró que en los tribunales nacionales esta resolución sí es apelable. Y la doctrina Durán es viejísima. Hay muchos plenarios que son viejos, entonces ni la parte sería la vía de actualizar eso. Claro, entonces en realidad la vía sería bueno que si todos los jueces consideran que es una doctrina obsoleta, porque ya todos los tribunales del país dijeron que es apelable. Se llamen a sí mismos. Exacto. Y lo acomodan. Que ellos pidan, la sala lo puede pedir, lo que pasa es que tienen que estar de acuerdo los tres jueces. Entonces, o esa sala o cualquier otra. La Corte revocó, porque en realidad por mayoría se decidió que era aplicable el plenario, o sea, quedó en minoría el voto del doctor Lavaque, y la Corte lo mandó a otra sala, pero la verdad es que yo no entendí en cuál de los ámbitos normal o excepcional del recurso de inconstitucionalidad lo aplicamos. Para mí es mí, pero sugirió que deberían llamar a plenario. Perfecto. Así que si los plenarios son viejos y vemos que están desactualizados, todavía queda alguna manera de tratar de evaluar eso. Sí. Bueno, desde ya, muy rica la ponencia con cuestiones muy específicas, así que espero y creo que sí ha sido así, que les sirva a todos los que están del otro lado, mucha gente conectada en Zoom. En agradecimiento le damos muchas gracias del instituto. Y bueno, nosotros estamos siempre a disposición para trabajar. Ustedes también, por ahí, si tienen algún tema, algo en particular, pueden llamar a Matías, que nosotros estamos ahí. A ver, yo creo que la idea es que nos colaboremos entre nosotros. Que todo funcione mejor. Claro, la idea es que funcione mejor, y si nosotros vemos alguna falla, es decir,
La idea no es estar con decreto diciéndole, che, esto está mal, sino te llamo y a ver cómo solucionamos esto. Si podemos solucionar para lograr esa tutela judicial efectiva y en un tiempo razonable, yo creo que... Sí. Y otra cosa es tratar de no hacer todo un litigio. Creo que... No, sí. Que es Por claro eso- que quizás es una impronta, ¿no? La instrumentalidad de las formas ya llevada a la realidad, tratar de dar la solución efectiva al problema concreto de la mejor manera Lo que yo posible. veo, aunque no lo crean, es que esto genera mucho litigio y por ahí capaz que lo puedan resolver por afuera. Es decir, y el tema es que los honorarios, ¿no? Los honorarios, es decir, no sé dónde vamos a poner, creo que la gente ya incluso no va a querer litigar porque... Y eso se ve como corrientes de fluctuación de consultas y de juicios. Claro, porque creo que lo primero que le tienes que decir, ojo que si te llevo a juicio, mira, ¿no? Sí, es algo- Pensar en cuánto voy a tener que pagarte. Sí. Pero bueno, también parte, creo, del abogado conciliador que logre, digamos, llegar a una justa composición. Creo que un buen abogado es no todo litigio. Exacto. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por venir y bueno, a los que están conectados, les agradecemos, ya podemos cerrar. Muchas gracias y hasta luego.